dirigente y fundador de Política Obrera, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Bueno, y eso tiene un sentido. ¿Cómo estás, Altamira? Bien. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Es un lindo lugar. Gracias por la invitación. Bueno, Estoy perfectamente, gracias por la visita, gracias por la estoy visita. perfectamente bien. También nos acompaña Julio Quintana, es dirigente de Política Obrera en Salta y candidato a diputado nacional. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación, también a Erika. Bueno, gracias por la visita. Altamira, el mundo asiste azorado a muchos acontecimientos que tienen como protagonista al presidente norteamericano, ¿no? Y muchos destacan su rol en esta situación en la que se termina de descomprimir tan solo una de muchísimas tensiones históricas en muchos casos en Medio Oriente entre Israel y Palestina. ¿Qué análisis se hace de ello? Bueno, la observación que haces es muy importante. ¿Por qué colocás todos los problemas, inclusive de Argentina, bajo un paraguas internacional y el protagonismo que tiene, digamos, Estados Unidos? Dos cosas. Una, él en Estados Unidos está jugando un rol político que no han tenido otros gobiernos, porque él está jugando un rol político extraconstitucional, extraparlamentario. Está gobernando por decreto y, por ejemplo, hay deportaciones por decreto. Significa una violación tremenda. Es como si alguno de nosotros se nos quisiera deportar. Bueno, somos todos argentinos, nadie nos puede deportar, pero vamos a tomar el caso. En base a una acusación, pero no nos llevan a la justicia, donde hay que determinar si la acusación es correcta, Claro. etcétera, y si cabe. Es decir, él está actuando también como poder judicial. Claro. Entonces, en el plano internacional, está obligado a jugar el mismo rol, porque él no puede ejercer ese dominio, ese arbitraje a nivel nacional en un país que es el patrón de las principales inversiones extranjeras y el que domina toda la política mundial. Entonces él se ha asignado a sí mismo el dictar soluciones en todos lados. En el punto que tengo discrepancia es que no solucionó ninguna. Agravó todas. Por ejemplo, el caso de Ucrania. Sí. ¿No es cierto? Ahora está Reconvino vehementemente a Zelensky, lo retó ante los ojos del mundo, pero eso no cambió nada. No, pero no es que lo cambió. Ahora están negociando la compra por parte de Europa a Estados Unidos de los misiles llamados Tomahawk, que tienen un alcance de 2.500 kilómetros. Es decir, que pueden alcanzar cualquier lugar de Rusia. Y fiel a su línea, él no se los entrega a Ucrania. Le dice a Europa que se los compre y gatille los dólares que cuestan los Tomahawk. Y Europa se tiene que encargar de dárselo a Zelensky, que no tiene plata para pagárselos. Claro, está fundido. ¿Está claro o no? Entonces vos fijate que pasa de Biden, que asumía el costo de asistir a cualquier guerra, Sí. lo asumía Estados Unidos, él le descarga el costo a Europa. Y entonces ahora Europa ha comenzado una política de violentos ajustes, como lo demuestra este presupuesto en Francia, que ha provocado grandes movilizaciones. Y luego, acá hay una falacia, vos no podés masacrar un pueblo y una vez que masacraste el pueblo decir, bueno, ven que hay paz, después de una masacre siempre va a haber paz. Es lo que se conoce como la paz de los cementerios. Claro. Sí. ¿Está claro? Espantoso. Entonces es un abuso, acompañado por toda la prensa internacional, de que él ha establecido un sistema de paz. El ejército israelí se encuentra dentro de Gaza, sigue matando gente, y de una u otra manera este conflicto va a tener una amplitud cada vez mayor, porque el objetivo final, en cierto modo, es de nuevo un cambio de régimen en Irán, Claro. que era el Estado que patrocinaba o que era aliado de todos estos movimientos que fueron masacrados por parte del... O sea que no terminó el proceso, no hay... No, claro, por eso... Es un impasse, un paréntesis. Lógico. Y otra cosa también fundamental,
Estados Unidos tiene una deuda externa, una deuda pública absolutamente colosal. Y Trump está tomando medidas drásticas, no drástica no es la palabra, excepcionales, raras, para financiar el presupuesto. Por ejemplo, le pone aranceles a los otros países. Como no quiere meter más impuestos en Estados Unidos, quiere que a través de los aranceles el Estado recaude para financiar el pago de esta deuda. La situación es tan grave que hoy el Estado norteamericano está paralizado porque no consigue en el Congreso aprobar un presupuesto. Y no consigue el presupuesto porque el presupuesto presupone una política de ajuste, de deuda, de esto y de lo otro, y nadie está de acuerdo, incluso en el Partido Republicano, con ese tipo de política. Es decir, algún día me recordarán por lo que voy a decir ahora, Trump termina como Milei. Y este es un escenario... Pero Milei no terminó. No, Milei termina. Ya Eso. está. Milei ¿Tiene picado el boleto? Ocurre lo siguiente. Yo diría que probablemente esté en la penúltima etapa de la crisis. Me valgo de esta expresión, porque la usé sin darme cuenta realmente, pero por algo la usé. Claro. Cuando Cavallo sustituyó a López Murphy en el gobierno de la Rúa. Entonces hay un artículo que se llama La penúltima etapa de la crisis. Sí. Y la última fue el 19 y 20 de diciembre. Ya la vivimos. Por lo tanto, no quiere decir que mañana se vaya a ir Milei. Trump le está armando el próximo gobierno. Argentina ya es un protectorado de Estados Unidos. Sin desembolsar un mango, se lo está armando porque dice que, como va a perder las elecciones, tiene que gobernar en coalición. Y el gobernador de Salta es uno de los protagonistas de esta coalición. Lo reveló el otro día cuando ausentó a sus 3 diputados Sí. en la votación de una ley muy importante que tiene que ver con los DNU. Después de un encuentro en Casa Rosada. Después que de fue a un dar una encuentro en serenata. Casa Rosada discutiendo temas económicos. Por lo tanto, es un puente. Además, como hay otros gobernadores que integrarían ese gobierno de coalición, pero son del PRO o PRO, Pro. la ventaja de Gustavo Seria, tenemos a alguien de otro costillar, le sacamos otra costilla más, Sí. etcétera, etcétera. Y bueno, tiene todo el apoyo, por eso esta candidata, Rollón. Flavia Rollón, saludó a Milei en una declaración recientemente. Entonces, ¿qué pasa? Con el programa de la minería, si quieren después lo hablamos. El Rigi que lo sostiene. El lo RIG, defiende. claro. Si después podemos tocar ese capítulo, no quiero mezclar, Sí. digamos, todos los temas, quiere formar un gobierno de coalición. Ahora, si él, con los recursos de la devaluación brutal del diciembre de 2023, no encontró una salida, y ahora está peor que en el 2023, su destino o el destino de la gobernabilidad en Argentina está fuertemente cuestionado. Aparte del gobierno de coalición, Trump quiere la devaluación. Porque claramente, si vos ponés en un peso que está sobrevaluado, ponés dólares, todo el mundo te va a comprar los dólares. Sí. Y rápidamente el respaldo que viene de Estados Unidos se desaparece, se agota. Entonces dice, no, lleven el dólar más arriba y entonces ya queda más o menos equilibrado y los 40.000 que les prometo que va a quedar en un verso. No tengo que largar un mango y simplemente esgrimiéndolo. Ahora, para concluir la idea, cuando Argentina tiene un problema de deuda y tiene dificultades, negocia con los deudores. Es decir, que es un país dependiente. Cuando el problema es más grave y la negociación con los deudores no es suficiente, negocia con el FMI. Ahí ya se transforma en una semicolonia, Sí. porque le dictan la política desde un organismo internacional. Cuando Argentina ya no puede negociar con el FMI, porque el FMI le metió 80.000 millones de dólares que nadie sabe cuándo lo va a recuperar,
y tiene que intervenir el Tesoro norteamericano, Argentina se convierte en un protectorado. Porque ahora le debemos, no a un privado, no a una entidad internacional, Sí. sino directamente al Estado de otro país. De otro país, sí. Entonces, en este cuadro, una devaluación, etcétera. Además, los indicadores económicos son contundentes. El dólar no sube porque Bessent está comprando pesos Eso, está comprando. para los fondos internacionales que invirtieron en Argentina, porque la tasa de interés era más alta que a nivel internacional, e hicieron grandes ganancias, pero ahora se viene la devaluación, quieren irse. Entonces, Estados Unidos le da los dólares. ¿De aquí a cuándo? Al 26. ¿No es cierto? Al 25 o 26. En el entretanto, ayer, la tasa de interés por un préstamo de 24 horas de los bancos se cotizó al 150%. En cualquier escenario económico, pagar 150% de interés por una tasa de 24 horas es la bancarrota. Sí. Y este escenario es objetivo, solo que el partido nuestro, Política Obrera, lo expone en los medios, descubre sus cosas y dice, luchemos contra convertir a Argentina en un protectorado. Ningún partido político está denunciando esta situación y presentando un programa contra la política hegemónica de Estados Unidos. Ahora, ninguno. Lo importante es esto, ¿no? Estados Unidos, cuando dice, bueno, los ayudo, pero ganen las elecciones, ya sabe que no la van a ganar. Por lo tanto, están anticipando un escenario posterior. Sí, sí, está claro eso. Él no se equivocó. Cuando uno lee las declaraciones, él dice las elecciones que tienen dentro de 2 semanas. Después vino Adorni y dijo que se refería a 2027. Adorni perdió el sentido del tiempo. ¿Se entiende? De todo, perdón. Claro, porque es muy claro. Él sabe perfectamente bien. Y además, él lo que está diciendo es lo siguiente. Ahora que vas a perder, tu salida es esta coalición. Si ustedes insisten en querer comérsela solos, les corto todo. Y esto es una negociación difícil, porque en una coalición, en donde cuando ellos estaban solos se afanaban la guita, de los discapacitados, del fentanilo, del meme libra, pesos libres y todo lo demás, en una coalición, en un país en crisis, es tremendo. Cuando un país anda en crisis, en realidad siempre te recomiendan el mandato de un jefe, para que las cosas se hagan sí o sí. Sí. Y no se pierda el tiempo, porque el tiempo agrava la crisis. Esto le recomiendo a un gobierno de coalición. Está muy mal. Ahora, les advierto una cosita más. Hoy en el New York Times aparece la autorización de Trump a la CIA para empezar a organizar sabotajes en Venezuela. ¿Quién es el terrorista? ¿Jamás o Estados Unidos? Claro. Claro, ya se... Es el primer terrorista, sanción, porque lo publica, además no solo que lo publica, sino que hace 2 días publicó otra cosa, gravísima. Maduro se entrevistó con un tipo que se llama Richard Grenell, del equipo de Trump, y dijo, miren, hagamos una cosa, no queremos que nos invadan, que nos ataquen, que nos bombardeen nada. ¿Ustedes qué quieren? ¿Quieren el petróleo? Se lo damos. ¿Quieren el oro? Se lo damos. ¿Quieren el níquel? Se lo damos. ¿Quieren las tierras raras? Se lo damos. Todo en el New York Times, le dijo a Grenell. Pero, entendámonos, reanudemos relaciones diplomáticas, pero todo va a ser para compañías norteamericanas. PDVSA desaparece. Lo discutieron en el gobierno norteamericano y lo rechazaron. Quieren voltear a Maduro. Quieren, las palabras textuales de Marco Rubio, nos quedamos con el oro, con el níquel, con el petróleo, con las tierras raras y con Maduro. Fuera Maduro. A los 2 días después la CIA está autorizada a hacer operaciones de sabotaje. Richard Grenell, en el debate de gabinete que tuvieron, dijo, no, mirá, nos conviene que se quede Maduro, porque Maduro tiene el apoyo de los militares. Entonces, aunque sea minoría en la población, porque hubo elecciones y claro, aparentemente las perdió, eso no alcanza para gobernar. Para gobernar tiene que tener apoyo del ejército. Y lo tiene Maduro. Es decir,
El ejército venezolano nos entrega Venezuela. Es un regalo del cielo. No. Queremos que caiga Maduro y suba María Corina Machado, que con esa finalidad le dieron el premio Nobel de la Paz. Ahora, ¿cómo es una operación de sabotaje en el siglo XXI? Sabemos que el Mercurio en 1973 recibió $1 millón de la CIA. Estamos hablando del diario chileno, ¿no? Lo que podría ser un paralelo del diario La Nación acá. ¿Cómo sería un sabotaje de la CIA en estos tiempos, en siglo XXI? Insospechado con la tecnología. No, al revés, porque ahora, si vos ves el modo de operandi de Irán, Estados Unidos no pone ningún soldado en ningún lado. Él tenía las bombas, creo que eran 13 toneladas, que no tenía nadie, para perforar la coraza en la cual Irán tenía laboratorios. Las bombas antibúnker. Antibúnker, las bombas antibúnker. Muy bien. Solo las tenía Estados Unidos. Y las bombardeó, sin ningún... Y después logró que Irán empezara de nuevo a permitir que fueran investigando si estaba haciendo un arma atómica o no, y nuevas crisis y todo lo demás. Lo va a volver a atacar. Ahora, el operativo es... Yo lo dije antes de que él autorizara a la CIA, cuando leí el primer artículo del New York Times. Porque si te dan todo, vos encima querés derrocar al gobierno. Ocurre lo siguiente, lo que va a demostrar este ataque en una instalación en tal estado, en tal otro estado, ¿no es cierto?, es que Maduro no gobierna. Entonces los militares van a decir lo siguiente: mira, Maduro, te vamos a voltear. Trump solo va a negociar con nosotros, directamente. Y nos va a poner con las condiciones. ¿Qué condiciones? Que haya elecciones, los chavistas desaparecen y gana como candidata única y con régimen democrático, pero con un régimen democrático con bombas, la CIA, sabotajes, y gana María Corina Machado. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque yo estoy en una campaña para votar a Política Obrera y a Violeta Gil. Lo estoy señalando porque el tema Milei está vinculado al cuarto frente de guerra, o al tercer frente de guerra mundial, con que Trump ha convertido a América Latina. Va por todos, Trump. Y tiene ahora Milei. Pero el año que viene, los uribistas, la ultraderecha colombiana, tiene elecciones, donde va a tratar de sacarlo a Petro. Claro. Los bolsonaristas van a tratar de sacar a Lula. La candidata de Boric en noviembre gana en primera vuelta, pero dicen todos que no gana en segunda vuelta. Entonces viene el fascista. Cast, que además es anti-argentino, ¿no? Sí, y es oficialmente fascista, quiero decir, como Meloni, pertenece a un partido que se declara fascista, él. No que nosotros lo declaramos a él. Pero además esto, es un vecino, el vecino de al lado, y es anti-argentino abiertamente. Bueno, por eso. Entonces acá está en juego, más allá de Milei, hay que terminar con Milei, porque está en juego la conversión de toda América Latina en una colonia. No quiere decir que no va a haber resistencia en Brasil, en Colombia, no quiere decir que no va a haber. Pero nosotros como argentinos, la parte que nos toca, tenemos que formar un frente de trabajadores de América Latina para luchar contra esta conversión de América Latina en un teatro de la guerra mundial y encima en un protectorado de Estados Unidos. Julio Quintana, si el gobernador Sáenz forma parte, es protagonista de la coalición que Estados Unidos le exige a Milei, ¿qué es entonces primero los salteños como frente electoral? Claro. Justamente lo contrario. Históricamente, por ejemplo, Sáenz ha reivindicado a la Seaboard Corporation, que es la actual dueña del ingenio tabacal, y hace 2 días fue Flavia Rollón a hacer campañas allí, no con los trabajadores. No con los trabajadores, por ejemplo, están denunciando que son los que votan. Exactamente. Claro. Denuncian que hay un boicot sistemático de esta empresa, como siempre los hubo, contra la paritaria. Han despedido 34 trabajadores solo en este año. Están despidiendo trabajadores con fueros sindicales.
Es decir, tenemos un cuadro de crisis en el mundo obrero de esa empresa, salarios a la baja, etcétera, tercerizaciones, y ella va y se reúne con estos tipos. Es decir que acá los vínculos con los grupos norteamericanos es muy agudo, y lógicamente es lo mismo que hacen con el tema de las mineras. Las obras, como ustedes alguna vez lo destacaron en otro programa que lo pude seguir, justamente las obras por la cual endeuda Sáenz a la provincia son para hacerle los caminos a las mineras y no, por ejemplo, para garantizar un gran plan de viviendas populares cuando tenemos un déficit habitacional de 100.000 viviendas, etcétera. O ni siquiera para la ruta de la muerte, ¿no? La deuda es para las mineras. No, y no, para al la contrario. ruta de la muerte, el circo. Exactamente. Entonces tenemos ya a Sáenz enlistado en este intento de sostenimiento, primero bajo un gobierno de coalición de un gobierno en ruinas como es el de Milei, bajo este protectorado político que arma el Departamento de Estado norteamericano y que va a implicar nuevos choques con los trabajadores, y los trabajadores también vamos a responder en el marco, ¿no es cierto?, de la defensa de nuestras reivindicaciones en el próximo periodo. Esto es lo que hace importante, de nuestro punto de vista, un voto obrero independiente a política obrera, porque el avance que tengamos en este marco contra un gobierno desahuciado como el de Milei también tiene que ser tenido en cuenta en relación a los desafíos que vamos a tener después de esta elección, y desde el punto de vista de que los trabajadores tenemos que tallar con una alternativa política propia. Bueno, Altamira, ¿cómo sigue su permanencia aquí en Salta en el marco de la campaña electoral? Bueno, de todos modos le digo, tengo mucha actividad. Hoy tenemos una charla en Santiago del Estero. 9:71 a las 8 de la noche. 9:71, se puede ver también por YouTube. Yo propongo que se recojan las cosas que se digan por YouTube para discutirlas, pero la presencia física también, digamos, sería muy importante. Pero además me doy cuenta que estoy participando en una campaña nacional, porque está entrando en conflicto mi agenda en Salta con una cantidad de llamadas de varias provincias que tengo que atender en medio de esto. Es decir, hemos logrado Hay una deliberación. un desarrollo, después de pasar por una crisis muy importante, hemos logrado un desarrollo significativo. Importante. Y lo hemos logrado no porque tengamos un mango, sino que lo hemos logrado por los planteamientos políticos, digamos, que venimos desarrollando. El tema es el siguiente: quiero advertirle a la ciudadanía, en primer lugar, que Salta primero, o no, ¿cómo es? Primero los salteños. Primero los salteños. Primero los salteños es una de las más descaradas mentiras. Inclusive si consideramos a Salta en sí misma, primero están las mineras, que no son salteños. Que yo sepa, cada uno tiene su pasaporte norteamericano, etcétera. Y segundo lugar, es primero Estados Unidos. Y primero No, Milei. primero los salteños. Esto hay que combatirlo muy seriamente, porque también uno puede hacer la crítica al patriotismo, pero hay valores patrióticos que son muy progresistas, como por ejemplo que te atropellen tu autonomía. Y nosotros no podemos permitir que se esté jugando con primero los salteños, cuando sabemos que este gobierno, esta chica, ¿cómo se llama la otra? Orozco, y la Rollón, responden a intereses internacionales. Claro. Quiero denunciarlo porque también mucho análisis político, pero uno es un ser humano y tiene que expresar, digamos, una cierta sensibilidad, que es lo que realmente sentimos. Entonces eso hay que yo lo que quiero hacer es un comentario sobre el tema de Urtubey. ¿No es cierto? Porque Urtubey dice hay que frenar a Milei. Es la primera vez que escucho que Urtubey quiera frenar a alguien, porque lo que siempre ha buscado es esquivar la realidad, y tenía un frente con Pichetto, con Schiaretti, con esto y con lo otro, y había roto con Cristina Kirchner. Ahora agarró y dijo, bueno, con esta gente no llego al Senado, voy a arreglar con los cristinistas. Es decir, es puramente oportunista. Pero quiero atacar el núcleo de la idea, si me permiten un segundo. Primero, no han frenado a Milei nunca lo han frenado. Porque el principal organismo peronista, que es la CGT, ha acompañado el plan de ajuste. Y lo ha hecho abiertamente, y luego ha subido a la tribuna de Kicillof, de las campañas electorales y todo lo demás.
Es decir, que el principal socio de Milei, en valor real, lo que en una empresa sería el que pone el capital trabajo del gobierno de Milei, es la CGT. Y la de Salta ni te cuento, porque la sigo a la CGT de Salta. Entonces vi que se anotó con varios diputados, Sí. si quieren tener 2 empleos, igual que un trabajador en negro, pero no por la misma suma de salario. ¿No es cierto? Entonces, ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque puede haber alguien que diga, ya lo conozco Urtubey, Altamira, no me vas a contar a mí que soy salteño, y vos que venís de allá, ¿quién es Urtubey? Yo ya tengo mis ideas formadas, pero hay que parar a Milei. No, no. En estas elecciones, parar a Milei es votar por la oposición. Y nosotros somos una oposición más importante en su contenido que, cuando se cuenten los votos, si Urtubey quiere decir que eres oposición, contarán los votos de Urtubey. Y contarán los nuestros. Por lo tanto, en el puro voto, el freno a Milei, que reclama Urtubey, vale perfectamente y es más consecuente si es el voto por política obrera. Eso quiero tenerlo perfectamente claro, que quede perfectamente claro. Y segundo, miren ustedes esta circunstancia. Hablamos tanto de estas elecciones porque son importantes. ¿Importantes por qué? Porque los distintos campos en pugna la han definido como un parteaguas si Milei sigue o no. Siempre viene el ejemplo de la Rúa. Sí. Ahora, la elección misma no vale 2 mangos, porque los candidatos no tienen programa. Es decir, bueno, muy bien, vamos a votar. Tenemos esta crisis, ¿vos qué proponés? Silencio. Y le han aconsejado esos los grupos asesores de esos partidos. No hable de la crisis, porque vas a tener que decir algo importante que inmediatamente va a desatar una polémica contra vos. Y van a decir, vos vas a proponer lo mismo que Milei. Claro, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, no dicen nada. Slogans, etcétera, etcétera. Entonces, una de las elecciones más importantes de la historia es al mismo tiempo una de las más inútiles. Sí. ¿Cómo lo demostró el Congreso en estos 2 años? Que si dictaba una ley, cosa que le costaba un huevo, se la bateaba a Milei y después no podía insistir. ¿Está claro? Quiere decir que todo el régimen organizativo político está en completo derrumbe. Y meterle diputados que no dicen lo que van a hacer, que no aparecen en las calles movilizándose, y que acompañaron a Milei en toda su primera etapa, en forma del voto directo en el Congreso, o con el concurso de la CGT, es crear un impasse de la Gran 7. El gobierno de coalición, si surge, disculpen la expresión, se va a la mierda a la velocidad del sonido. Hoy por hoy, además de Sáenz, ¿quiénes se sumarían? No, bueno, está bien. Bueno, está el PRO, que obviamente siempre estuvo adentro. Claro, está el PRO, pero pasa lo siguiente, hay que ver cómo le va a Puyaro, por ejemplo, o a los partidos estos de Provincias Unidas. De Provincias Unidas. Por ejemplo, que el santacruceño, que es un burócrata del petróleo, después de la elección, Provincias Unidas o Provincias Unidas, si lo invitan, va a la coalición. Nacho Torres, que se plantó en Que se verano plantó del un tema 2024. Ya que es no. del PRO, pero ya hoy ser del PRO no significa Claro. nada. La gente le pregunta, ¿pero vos sos del PRO realmente o es que vos fuiste del PRO y que ya como ustedes desaparecieron tanto que ya ni siquiera se sabe quiénes se desafiliaron? Entonces, por eso es muy heterogéneo. ¿Quién va a aceptar todo eso? Y después la Karina Milei va a aceptar perder el control y el manejo completo del gobierno. Todo lo vamos a ver, porque los yanquis no son omnipotentes. Los yanquis están pasando una crisis política severa. El cuarto frente de la guerra mundial está ocurriendo en Estados Unidos. Movilizaciones en todos lados contra el intento de Trump de mandar la Guardia Nacional a ciudades tan importantes como Chicago, Portland, Los Ángeles. Invadir la jurisdicción de los gobernadores está provocando movilizaciones tremendas. Y ese Claro. es el frente principal de Trump. Porque si lo derriban ahí, se terminó toda la historia en el Medio Oriente,
en Ucrania, en donde sea. Hay que atender los problemas de la casa. Pablo, Bueno, yo quería preguntarle sobre lo que sucedió acá con el ex comisario Cordeiro. ¿Cuál es el análisis que se hace? Bueno, que estamos en un proceso ya electoral, ¿no? Que sucede en este caso. No, ocurre lo siguiente, mirando todo lo que dice la prensa, inclusive algunos familiares, no hay una línea. Porque pasa lo siguiente, vamos a suponer que yo digo lo hizo el narcotráfico. Bueno, ¿lo hizo o es una palabra mía? La palabra narcotráfico figura en castellano. ¿Quiénes son? Si fuera así. Si fuera de otro modo. Entonces nosotros seguimos este proceso, tratar de entenderlo profundamente, porque claramente, por el impacto que tuvo en la población y los antecedentes que lo justifican De otros ante la población, porque denunció, me acuerdo cuando mataron a una agricultora en el Liliana norte de Ledesma Salta. en 2006. Sí, me acuerdo de ese hecho perfectamente bien. Es un hecho que conmovió, es un asunto de Estado, seguirlo con mucho cuidado. Seguirlo esto con mucho cuidado y no aventurar, expresiones que demuestren que uno, por ejemplo, más que querer llegar al núcleo de esto, está tratando de buscar un rédito electoral. Nosotros, como organización, estamos en contra del rédito electoral. Estamos en contra. Naturalmente, cualquiera que nos vote es bienvenido. Pero por favor, por sobre todo, el voto consciente, que se organicen, que intervengan, porque la crisis argentina no se resuelve en estas elecciones, de ninguna manera, y tampoco en el ámbito del Congreso. Se va a resolver se va a continuar desarrollando en forma extraparlamentaria. Y esto es un hecho objetivo. Entonces, ¿yo cuándo saco el paraguas? Cuando llueve. Y uno me dice, mira ¿qué tipo? ¿Le gusta andar en paraguas? No, no me gusta andar en paraguas. Pero cuando llueve saco el paraguas. Si esta es la perspectiva en desarrollo, tengo que adoptar posiciones en función de esa perspectiva. ¿Se entiende o no? Si no, no estoy viendo la realidad y no cumplo con el compromiso que tiene todo izquierdista, desde que por primera vez lo dijo Rosa Luxemburgo, una revolucionaria alemana que fue asesinada. Los marxistas decimos, tenemos la obligación de decir las cosas como son. gracias Altamira, gracias Julio. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, así pasó la entrevista con Jorge Altamira, dirigente nacional de Política Obrera. También estuvo en nuestros estudios participando en la mesa Julio Quintana, dirigente provincial de Política Obrera y candidato a diputado nacional. Erika, ¿nos vamos? Nosotras haciendo nos cita para vamos. mañana? Hay ganadora de la obra Reverbera, @taina.town, 2 entradas y desde la producción se van a comunicar con vos para que puedas ir a vivir esta tremenda obra. Y nos vamos. Bueno, nos reencontramos mañana a partir de las 10 con el pase, luego con la chica.